Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. La semana pasada se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Antonio Escotado. Murió en su adorada Ibiza, una isla que conocía muy a fondo desde que se trasladó allí siendo joven para llevar una vida lejos de los convencionalismos que le imponía Madrid y su trabajo en el Instituto de Crédito Oficial como analista. Y allí mismo, en Ibiza, fue enterrado en el cementerio de Santa Inés de la Corona, en la costa norte de la isla, no muy lejos de San Antonio Abad. Con ocasión de su muerte preparé junto a Jano García un programa especial sobre su figura, pero me quedé con las ganas de hacer lo propio con algunos de sus hijos, como Jorge, que es el principal difusor de la obra de su padre gracias a La Emboscadura, una editorial fundada por él mismo hace unos años y que hoy publica buena parte de la obra literaria de Escotado. En aquel momento no pudimos hacer el programa y lo dejamos para más adelante, cuando todo se hubiese calmado. Volvimos con la idea meses después, ya en Madrid, en la Institución Libre de Enseñanza, un lugar muy querido por Escotado al que acudieron familiares y amigos para celebrar una suerte de funeral laico que fue extremadamente constructivo. Pero tampoco pudimos grabar este programa, así que convinimos finalmente en realizarlo con motivo del primer aniversario, que se celebró hace solo unos días, el 21 de este mes. Coincidí entonces con Jorge y Alex Escotado en Orense, donde el diario La Región organizó un bello homenaje al maestro. Pensamos en grabarlo allí, pero entre el homenaje en sí mismo y el hecho de que pasamos apenas un par de días en Galicia, no tuvimos tiempo material para ponernos a ello, así que lo pasamos a esta semana para poder hablar durante un rato largo de Antonio Escotado y de su obra. Desde el año pasado hemos ganado algo de perspectiva. La figura de Escotado, lejos de olvidarse, está más viva que nunca. Sus libros se siguen vendiendo y leyendo, y sus vídeos se siguen viendo como si continuase entre nosotros. Lo cierto es que, bien mirado, sigue entre nosotros, no física, pero sí intelectual y espiritualmente. Se encuentra incluso ya aprobada la construcción de un monumento en su memoria en la Ciudad Universitaria de Madrid, el mismo lugar donde Escotado recibió e impartió clases durante muchos años. Pues bien, de esto y de unas cuantas cosas más hablaré hoy con Jorge y con Alex, que me han recibido en el estudio que Alex, que es músico, tiene junto a la Puerta del Sol de Madrid. Aquí mismo, rodeados de instrumentos, cables, micrófonos y partituras, un lugar perfecto para Escotado por lo demás, vamos a recordar a Antonio Escotado en una contracrónica que se ha hecho esperar mucho tiempo, un año exactamente. Como os decía en la introducción, estoy en el estudio de Alex Escotado, un estudio magnífico porque Alex os decía hace un momento que era músico, bueno, también es disc-jockey y también es agente de modelos, vamos, que lo tiene. ¿Qué más eres? Ingeniero informático. También es ingeniero informático. Bueno, hablando de hombres del Renacimiento, Alex, sí que hay un hombre del Renacimiento aquí que eres tú. Y además con el estudio a la de la Puerta del Sol, ¿dónde más puedes querer estar que aquí? Estamos exactamente a 15 pasos de la Puerta del Sol. En ningún sitio, estando aquí contigo y con mi hermano, en ningún sitio. Bueno, Alex ya se ha presentado, lo tengo a mi derecha, Alex Escotado, y a mi izquierda tengo a Jorge Escotado, a quien muchos conoceréis porque tiene una actividad febril en las redes sociales y es además quien lleva La Emboscadura, que es la editorial de Antonio, la editorial que está publicando pues buena parte, si no toda la obra de Antonio. Muy buenas, Jorge. Muy buenas, Fernando, mil gracias. Bueno, has visto que tienes competencia entre hermano, porque tú eres escotadiano, pero a Alex no le va la zaga, No, lo bueno es que nos vamos a unir. Tenemos claro que la suma de las partes supera, la suma de las partes supera a cada una en separado. ¿Pero le vas a emboscar o...? Sí, él está emboscado ya hace tiempo, pero ahora lo voy a emboscar públicamente. Sí. ¿Le vas a Bueno, estás haciéndolo públicamente, Jorge, te lo digo ya. Bueno, él lleva trabajando en la sombra conmigo y mucho porque yo necesito consejos y Alejandro es un proverbial proveedor de consejos. Es un proverbial proveedor y tenéis la misma edad, así que no es casi, que no me digas, no, es que este es mi hermano que me saca 15 años, entonces por eso me da consejos, pero andáis así, asá. Bueno, hace un año, casi un año, un poquito más de un año, se murió Antonio Escotado. En aquel momento queríamos hacer este programa, pero tú estabas en Ibiza, no era posible, en fin, luego a la vuelta fue la locura. Luego hicimos un acto de homenaje a Antonio, esto fue en el mes de abril, en la Institución Libre
de enseñanza. Y de nuevo volvió la idea, hacer una contra sobre Escotado con los Escotado. De nuevo la historia pasó y ya al final, la semana pasada en Orense, pues dijimos ya, la hacemos sí o sí. Total, que tampoco pudimos hacerla. Al final este ha sido un programa muy escotadiano. Sí, pero porque la de verdad se defiende por sí sola y al final se acaba haciendo. Al final lo hemos terminado haciendo y lo hemos terminado haciendo en el estudio de Alex Escotado. Bien, el año pasado yo hablaba con Jano, hicimos un repaso sobre su vida y sobre su obra, creo que lo más completo posible. Lo hicimos el 22 de noviembre. Escote se murió el día 21. Estábamos todavía un poco conmocionados por el hecho, a pesar de que pocas personas se mueren avisando con tanto tiempo de su muerte, como fue el caso de vuestro padre. Porque él lo fue diciendo. Lo anunció desde luego y hasta se escribió un libro, ¿no? Los penúltimos días de Escotado por Colmenero, en el que, bueno, más a gusto de unos que de otros, pero bueno, sí narra esos penúltimos días, mejor dicho, de Escota en Ibiza. Fueron unos penúltimos días televisados, además. Bueno, sí, el canal de YouTube, allí mi padre, la verdad que aunque tuviera 80 años, se le enrolló muchísimo lo de las redes sociales. O sea, yo era el que estaba por detrás, todo el protagonismo obviamente lo tenía que tener él, pero yo era el técnico, el que le ponía una cámara encima, el que le decía, papá, hay que tuitear sobre esto, he hecho este tuit, ¿qué te parece? Me tuvo un tiempo vigilándome para ver si yo metía de mi cosecha o realmente me ajustaba solo a su pensamiento. Me estuvo vigilando y cuando ya me gané su confianza, pues ya me lancé en tromba. Pero tu cosecha es escotadiana, tampoco tenía nada que temer. Sí, pero y si te subes en la cuenta de Antonio Escotado y tiene 160.000 seguidores y me pongo yo a hablar de mis melancolías personales, pues no, la audiencia no lo entendería. Bueno, Jorge, como te conozco, y pues ya que ya es algo importante, sé que tú no tienes melancolías personales. Bueno. Si hay una persona que no es melancólica en todo Madrid, ese es Jorge Escotado. ¿Sí tiene no? sus momentos, pero sí, mayormente es eufórico y alegre. Eso la mayor parte del tiempo. Los que le conocen lo saben bien, es como una especie de torbellino, que se le ve venir desde lejos, le ves, estás, qué sé yo, aquí mismo en la Puerta del Sol, ¿no? Tú estás ahí donde la Mariblanca y él viene por la calle de Alcalá. Bueno, le distingues entre la multitud. Y te señalas y dices, ese de allí, ese puntito de allí es Jorge Escotado, aunque sea solo por la manera de andar. Bien, Jorge, como os decía, es el creador de La Emboscadura. Esto lo hiciste hace ya unos cuantos años. En 2017, sí, también en parte por una cuestión puramente académica. Yo me había hecho un MBA y el TFM me decían que quería hacer y digo, pues que mejor que La Emboscadura. Y La Emboscadura fue el resultado de un trabajo de fin de máster. Tú eres periodista de formación. Soy periodista, lo que pasa que un periodista, bueno, más bien me considero emprendedor periodista. Lo malo es que cuando tienes una buena idea, si es que es buena, y la pones en práctica, luego ¿quién te da esos conocimientos de economía, esos conocimientos de gestión empresarial? ¿Cómo entender un balance? Pues todo eso te lo tienes que enseñar a ti mismo. Entonces, con 37 añazos, siguiendo un poco el ejemplo de mi padre, me reciclé y volví a estudiar. Yo había terminado mi carrera con 24 años, tan pancho, pero con 37 me lancé a un máster que, bueno, me acuerdo que me caían las lágrimas en el propio libro de texto, ¿no? Cuando tenía que estudiar contabilidad. Hoy por hoy me alegro muchísimo porque pues puedo manejar las dos empresas, dos editoriales, La Emboscadura. También tengo Memoralia, que bueno, de esa sí que hablamos otro día, pero La Emboscadura ha sido un éxito desde que nació y bueno. Memoralia es una editorial que montaste, que le hacéis libros. Es una historia curiosa cuando me la contaste. Libros a gente desconocida, se los escribís, que va a morir y que quiere tener su biografía. Y es un recuerdo para siempre, claro. Vamos a morir todos. Lo que pasa que ya tienes generalmente es para gente que tenga hijos. Tú piensas que un libro... Pero nadie va a escribir, te va a contactar en Memoralia cuando tiene 32 años. No, lo mandamos al psicólogo. A veces ha pasado, pero tienes que tener alguien que te recuerde, nietos o sobrinos. Y piensa que los libros de Memoralia están en esa estantería 200 años como mínimo. 200 años son 8 generaciones. O sea, se supone que 8 generaciones por debajo van a saber quién es, en este caso Fernando Díaz Villanueva o quien fuera, ¿no? Vosotros lo que hacéis es, cuando alguien os contacta, le entrevistáis, mandamos un biógrafo, recopiláis fotografía y contratáis a un escritor, ¿no? Exacto, pero la biografía no depende solo del escritor, luego está el maquetador, luego está el revisor, luego está la imprenta que tiene que hacer 5 libros nada más en todo el mundo de esta biografía, como si fueran de alta calidad. Entonces al principio
las imprentas no nos entendían, pero bueno, ya con el tiempo ya nos entienden y hacemos tiradas muy cortas, siempre controladas por la familia. Bueno, a ti te gusta mucho decir eso de que tu padre montó Amnesia y tú montaste Memoralia. Amnesia significa olvido en griego. Y que es curioso que el padre monte una cosa de olvidar y el hijo de recordar. Sí, es un poco, decía Borges, que el recuerdo y el olvido son las dos caras de la misma moneda. Y la verdad que a mí me sorprendió mucho lo afinado que estaba ahí, ¿no? El maestro argentino, porque un poco mi padre y yo pues compartimos muchísimas cosas, pero somos muy diferentes, donde somos un poco como las dos caras de una moneda. Una es memoria, otra es amnesia. Amnesia, lo conoceréis, fue una discoteca que montó Antonio Escotado, que la fundó él en el año 1976, creo que fue en Ibiza. Una discoteca que conoce bien Alex, por supuesto, porque ya os he dicho que es disjockey. Y Alex, una pregunta, ¿alguna vez has pinchado allí? Pues no he llegado a pinchar, soy disjockey y soy de Ibiza, o sea que la verdad que... Pero eres de Ibiza nacido. Manda narices, he nacido en Ibiza. ¿Y te has pasado allí buena parte de tu vida? Buena parte consciente, porque vinimos a Madrid cuando yo era un niño, pero he regresado continuadamente desde los 13 años por mi propio pie, primero a casa de mi abuela y luego a casa de mis grandes amigos que tengo allí. Y es mi segundo hogar, a veces el primero. Me contabais en Orense hace una semana que habíais llevado a Antonio a Amnesia en su último año de vida, ¿no? Que él no quería ir, pero que al final poco menos que le obligasteis. Sí, yo le cogí y que salió un poco espantado, ¿no? Le cogí del brazo y bueno, no sé, cuando se enteraron que estaba allí el fundador, salieron corriendo los jefes de ahí, le hicieron un pasillo, nos metieron por el pasillo, nos subieron a la primera planta, en bandeja de plata sirvieron algo que tenía pinta de alcaloide, como decía mi padre. Y bueno, también mientras nos daban masajes en la espalda, sin haberlos pedido, mi padre dijo, hijo, yo he contribuido a este infierno. Pero el infierno lo decía por como lo que ha terminado siendo Amnesia. Esto pertenece a unos británicos ahora, ¿no? Exacto, mi padre creó el lugar y sobre todo el nombre, que es uno de los mejores nombres que se te puede ocurrir para una discoteca, ¿no? Se mantiene 50 años después, pero prácticamente solo se mantiene el nombre. Luego ya por dentro pues es una discoteca con su mismo salvaje, de gente que, como decía mi padre también, que le llamaba mucho la atención, que no bailaba con los pies, sino con el antebrazo. Y ahí lo que a él le aterraba más yo creo que era en sí la música electrónica, que fíjate que... ¿Qué música se ponía en el primer Amnesia? Era rock. Sí, en vivo, además. Rock en vivo, sí. O sea, indiscutiblemente mejor. Bueno, yo como he dicho que tengo que disentir, porque a mí precisamente la música electrónica me parece que enlaza directamente con la música clásica. La música, el chunda chunda, ¿quieres decir? Sí, porque... no solo es chunda, hay pues como el vino, cualquier cosa que requiera conocimiento y trato con ello para apreciarlo. Decir música electrónica es como decir música acústica. Es así de amplio. Entonces, dentro de la música electrónica, por supuesto que hay vertientes muy exquisitas y es la única que enlaza. Mi madre lo comprendió una vez que estaba yo ahí produciendo y estaba trabajando con un amigo que, por supuesto, había hecho la carrera de conservatorio, y un día mi madre entró y dijo, ahora lo entiendo. Realmente esto... está muy relacionado con la música clásica, es lo que a ella le gustaba. Y son ciclos, no hay una voz, no es pop, no es melodía popular con un estribillo, con una estrofa, como lo que casi todos consumimos, casi todo el planeta consume ahora mismo, sino que es abstracto, son melodías que van variando, progresivas, que van creciendo, disminuyendo, y claro, pues a mí me atrae mucho el poder tú solo, bueno, si Mozart naciera ahora mismo, estoy convencido, haría música electrónica. En cierta ocasión me dijeron que si Johann Sebastian Bach viviese hoy estaría haciendo heavy metal, así que tendríamos a un Johann Sebastian Bach que fuese metalero, ¿no? Jebata, que se decía antiguamente, y tendríamos a Mozart de techno, poniendo música quizá en un lugar como Amnesia. Estoy seguro, porque tú solo eres el hombre orquesta, puedes crear todos los sonidos, componerlos y producirlos y entregarlos directamente ya realizada la mezcla. Hay un escotado desconocido, que es el escotado musical.
conocemos todos el escotado filósofo, por supuesto, yo es el que más conozco. Otro desconocido es el escotado de su primera etapa, cuando fue analista en el Instituto de Crédito Oficial, y luego tenemos el escotado de las drogas, así de manera general, ¿no? Este escotado de Ibiza, del LSD, investigador, pero ese escotado musical que le gustaba cantar, le gustaba bailar, es algo que es, yo no sé si porque directamente él era algo de su vida privada, pero le gustaba muchísimo. Es más, en su último año la gente iba allá a su refugio de Ibiza y le cantaba. Y cantaban. Sí, tenemos además, como parte de su inmensa herencia, 2 guitarras concretas que deja él y que para él eran joyas. Una Ramírez de primera clase, que me acuerdo además que la consiguió con una venta de alguna sustancia ilícita y se la dejó en prenda a la persona y nunca volvió a pagar. Entonces ganó él mucho más con la transacción quedándose con la guitarra. Alguna sustancia ilícita, pero ¿tienes constancia de eso? Tengo constancia. ¿O es por adornar un poco la figura? Tengo constancia. Y luego tenemos la guitarra, la Gibson SG, que es del año 1970, que es una pasada. 62, pero busqué. Es la misma que toca Angus Young con la ACDC y también Frank Zappa. Y mi padre la compró, y fue en la época de Escota Almelenas, el terror de las nenas. O sea, iba muy unido el tema del rock and roll con el tema del sexo libre. El tema del rock and roll, bueno, esto es de los años 60. 70, cuando él se marcha a Ibiza. Él se va a Ibiza en el año 1970. Claro, es que falta una biografía integral de Antonio Escotado, porque tenemos, bueno, lo último que se escribió sobre él, lo de Colmenero, lo de los penúltimos días de Escotado, tenemos Mi Ibiza privada y notas biográficas que él fue dejando aquí y allá, pero no hay una biografía como tal. Y pocas biografías son tan interesantes como la de Antonio Escotado. Sí. Y desconocidas, porque se le suele simplificar siempre con lo de este es el de las drogas o a lo sumo este es el de los enemigos del comercio y poco más. No adelantemos acontecimientos, Fernando, pero cualquier persona puede colegir que yo, teniendo una empresa de biografías, a lo mejor Memoralia para el rescate de la amnesia. Memoralia, es decir, que hay no sé si en la imprenta, pero sí al menos en la cabeza de alguien una biografía de Escotado. Sí. Integral tiene que ser. Que trate todo, desde su nacimiento hasta su muerte. Sí, y también trabajo de campo, porque mi padre era hijo único, pero no era sobrino único. O sea, hay tíos. Mi abuelo tenía hermanos. Bueno, su tío era ministro de Hacienda. Sí, pero por la parte Espinosa. La parte de madre, sí. Eso. Los Espinosa y los Escotado. Entonces, yo solo he conocido a Antonio Escotado, no he conocido a más Escotados. Y estoy deseando, Escotados Espinosa, conocerlos. Y bueno, este proyecto que mencionas todavía está en ciernes, pero sí es algo que me estimula especialmente y también me parece casi algo que está por encima de mí o de él, ¿no? Que hayamos hecho amnesia él y yo Memoralia, no nos habíamos dado cuenta. De hecho, bueno, vamos a ponernos en situación, Jorge. Vamos a irnos al año 1970, yo he oído mucho desde entonces, pero vamos, no tanto, porque bueno, ninguno de los tres habíamos nacido en el año 1970, yo casi, pero vamos, en ese año tu padre, que es un funcionario público por oposición, que ha ganado la oposición al Instituto de Crédito Oficial, sobrino del ministro de Hacienda, decide que lo deja todo en Madrid, hijo de una buena familia madrileña, los Escotado, que ha vivido en Brasil parte de su infancia, porque su padre es diplomático. No diplomático, agregado cultural. Bueno, agregado cultural en la embajada de España en Brasil. Decide todavía en Río de Janeiro, que Brasilia los años 50 no se había terminado de construir. Decide ese año, ya digo, la persona más insospechada, ¿no? Que uno, si se lo cruza por Madrid en 1970, pues hubiera pensado, bueno, pues este es un señorito, podría pensarse, ¿no? El sobrino del ministro de Hacienda, un tipo que trabaja en el ICO, en fin, con estudios, buenas notas. Decide dejarlo todo, pillar un Renault 12, irse a Valencia, tomar un ferry y establecerse en Ibiza para vivir, bueno, con lo justo, sin una casa, sin luz, sin agua y dedicado al autodescubrimiento. Exactamente, pero él cifra, hay un documental por ahí, en 12 millones de personas o así que había en el mundo que dejaron sus respectivos trabajos, no solo en el ICO, mi padre, mucha gente lo hizo en Apple y en otras empresas, y decidieron iniciar, según mi padre, la única revolución que realmente ha triunfado, que es la sexual.
Entonces, mi padre quiso protagonizar esa revolución sexual y vaya que sí lo hizo. Entonces, dado que el ICO permitía unas excedencias, gracias a sí se consiguió el salvoconducto de mi abuela, de mi abuelo, y le dijo, oye, que si me va mal en Ibiza, me vuelvo al ICO, no te preocupes, mamá. Era una excedencia de 2 años. Sí, bueno. Tenía hasta 10. Sí, creo que era prorrogable. La cuestión es que allí se fue como traductor, que ya sabes que es una de las profesiones más liberales. Tú puedes traducir en Bermudas, puedes traducir en Moscú, como puedes traducir en Ibiza. Con que tengas un buen precio en España, da igual el ambiente en el que traduzcas. Y mi padre tenía 40, 50 traducciones. Al final, en aquella época, es donde hace el amor, hace la revolución sexual, hace el amor y no la guerra, pero a la vez se va formando muy seriamente en libros que le interesan. Por ejemplo, Jefferson, por ejemplo, los principios de matemática de Newton, por ejemplo, Bakunin, por ejemplo, hasta Asimov. O sea, tiene 40 traducciones allí. Y eso todo lo hizo mientras estaba en Ibiza. Lo hizo. Porque él había tenido una formación filosófica en Madrid, había, trabajado en la universidad dando clases, antes de irse a Ibiza, estoy hablando. Sí. Pero tenía una formación mucho más convencional. Él a partir de su llegada a Ibiza empieza a tener la formación típicamente escotadiana. Sí, empieza a escribir en prensa también, y bueno, cuando lee su tesis sobre la filosofía y la religión de Hegel, ya se convierte en uno de los filósofos así más importantes que tenemos en este país. Eso sería con 30 años, tenía mi padre. Cuando fallece con 80, pues ha tenido 50 años para demostrarlo. Y vaya que sí nos ha dado obras que pasarán a la historia, como trabajos insuperados, ¿no? De estas 2 trilogías sobre las drogas o sobre el comunismo, que él lo cifraba, el miedo a uno mismo, el miedo a los demás, pues yo creo que son insuperadas y lo serán durante mucho tiempo. Él se pasa en Ibiza unos años, la década de los 70 y a grandes rasgos. De Ibiza sale en buena medida mal parado. Bueno, no sale. Es curioso que se quisiese ir a morir allí. No sale, lo mandan directamente al calabozo de Alvila, el castillo lo llamaban. Allí mi padre, la época ibicenca termina en el Talego, en Chirona. Mi padre luego primero está en el calabozo y luego ya elige cárcel, de tal manera que le puedan dejar meter un ordenador, un flexo y un ajedrez. Esas eran sus 3 condiciones. Solicitó el aislamiento, ¿no? Y aislamiento voluntario para que, pues claro, si estás en aislamiento voluntario, el resto de presos no ven que tienes un flexo ni que tienes un ordenador. Y claro, ahí teníamos a un profesor de universidad que supuestamente había sido pillado traficando con cocaína, luego se demostraría que era un delito inducido en calidad de tentativa imposible. Lo que pasa es que mi padre se sentía muy avergonzado por cómo lo habían pillado y por lo ingenuo que había sido y dijo, pues mira, me meto en la cárcel, que es el lugar donde más concentración puede tener alguien. Tu padre ve en Ibiza el momento en el que aquel paraíso hippie que se había convertido en la isla a finales de los 60, principios de los 70, deja de ser un paraíso hippie y empieza a ser el paraíso de los discotequeros y todas las mafias que rodean aquello. Sí, la meca de la transformación. La meca del millonario. Él dice que gran culpa la tiene él y el resto de peluts que llegaron allí, porque allí cuando mi padre llega en los primeros años 70, 1971 o 76, hace amnesia, pero él llega en el 71 y se vuelve en el 83. Vamos, el 83 es la condena. Y en esos años Ibiza experimentó una transformación brutal. De ser una isla pobre pasó a ser la meca del millonario. Y también es porque empezó a acudir la gente guapa, por así decirlo. Mi padre decía que la belleza no es una cuestión de rasgos, sino de estado de ánimo. La gente que hay en Ibiza es guapa y la gente va con ligereza de ropa, nadie lleva ropa interior, las casas se dejan abiertas. Hubo ahí un verdadero momento, movimiento era la Ibiza del 70. De contracultura, exacto. Sí, era la Ibiza de los años 70. Eso lo cuenta bien tu padre en Mi Ibiza privada, que fue uno de los últimos libros que publicó, el penúltimo, justo antes del Real Madrid, sí. Que cuenta, pues es unas memorias un poco deslavazadas de esa experiencia, y cuenta cómo y más aporta algunas fotografías, pues el libro está muy bien editado, cómo se ve a los hippies, que eran pues alemanes o suecos, y al lado los de la isla, que eran muy pequeñitos. Sí, 1,5 metros. Y que les miraban como diciendo, ¿de dónde han venido estos? De otro planeta. Gente son mutantes. Parecía el Mundial Alemania contra, pues eso, Italia, ¿no? O algo así, claro. Era una Ibiza muy distinta a la que tenemos hoy en día. Sí, era una Ibiza muy distinta y yo creo que Escota volvió a Ibiza a morir precisamente también para saldar una cuenta. Él quería morirse tranquilo.
y la verdad que lo consiguió. Fue pues cerrando las cuentas que mentalmente tenía pendientes, y una de ellas la tenía con Ibiza, por cómo salió de allí, digamos, ¿no? Por la puerta de atrás un poco, y también por opiniones que había vertido pues sobre la isla y los isleños, no demasiado favorables. Y al final de su vida, la verdad que se retracta y reconoce y agradece a todo el pueblo ibicenco su forma de ser y el trato que le brindaron. No sé si es hijo predilecto de Ibiza, pero merecería serlo. Casi. Lo que ha hecho por esa isla. Sí, ha hecho muchísimo. Desde luego que ha pasado el nombre de Ibiza por todos lados. Y lo que estuvimos el otro día, el día preciso de su fallecimiento, es en un homenaje patrocinado por el Consell de Ibiza, y bueno, que ha tenido una repercusión brutal. Fuimos con Fernando Sánchez Dragó, habíamos invitado a Jano también. Lo que pasa es que Jano, ya sabes que se ha medio jorobado una pierna y no pudo venir, pero estuvo muy bien el homenaje y se va a poder ver en su canal en breve. Lo voy a subir esta semana, que ha terminado de editarse, pero el pueblo ibicenco yo creo que va a ver todos los años un homenaje a Escotado, que es lo suyo. En su canal, que es tu canal, que es el que gestionas tú. Sí, bueno, es su canal, pero yo lo gestiono. El canal se llama En Memoria de Antonio Escotado. Canal oficial En Memoria de Antonio Escotado. Seguramente mucho de lo que estáis viendo desde hace ya un tiempo, pues ¿cuándo abriste ese canal? ¿Cuándo abriste la emboscadura? 2007, ¿no? Sí, 2017. 2017, pues en los últimos 5 años, porque antes era complicado encontrar cosas de Escota, alguna cosilla subía por ahí de algún aficionado, ¿no? Y poco más. Pero a partir de 2017, todos esos vídeos empezaron a sistematizarse, a subirse, a tener un orden, y todos lo debemos a Jorge, que no paró con la muerte de su padre, al contrario, ha intensificado el trabajo. Hoy subes más vídeos que nunca. Pues sí, ahora mismo sí, he pasado una etapa de duelo personal, que también quería ver hasta qué punto los vídeos por sí mismos, si tú no les das alimento, qué clase de comportamiento tienen. Y ya lo he visto hasta dónde se puede bajar en YouTube, y ahora en cambio todo el rato me están llegando estadísticas, has superado 150% tu mes anterior. Y es que bueno, Escotado, un poco lo que hablábamos en Orense, Escotado está vivo, o sea, está más vivo que nunca, ¿no? Hay alguna serie de autores que España entierra muy bien, por desgracia, y bueno, ahora es el momento, yo creo, de mi padre. Bueno, eso se dice a menudo, que en España nos morimos muy bien, porque todo el que te ha puesto verde en vida, una vez muerto se deshace en elogios contigo. No es el único Escotado con el que ha sucedido, pero sí es el caso de un filósofo que consigue llegar a un público masivo, porque lo de Escota al final fue masivo, con 80 años o entre los 75 y los 80 años, y que además deja una escuela muy heterogénea, porque la escuela escotadiana es extremadamente heterogénea, es cualquier cosa menos una secta. Sí, no hay dogma, no hay Es una tribu, más bien. Es una tribu, sí, propiamente, de escotadianos. La tribu dionisíaca. Los hay de todo. Yo a veces lo digo, no, yo soy muy escotadiano, y piensan, bueno, pues entonces, claro, experimentarás con sustancias psicoactivas. No he experimentado en mi vida. No me interesa ni me ha interesado jamás. Entonces, ¿por qué te gusta Escotado? Porque Escotado es mucho más. Claro. Aquí no pedimos carnet a nadie. También es los emboscados. Un poco también la gente se identifica con los emboscados, que es esta gente que no renuncia al fatalismo, lo asume y lo combate con la libertad. No solo lo critica, que eso es fácil. Hay que combatirlo con la libertad, y eso es lo que hacía mi padre. Con el ejemplo propio. Exacto. Si tú quieres que las cosas sean así, tienes que ser un ejemplo en ese así. A mí de tu padre una cosa que me gustaba es que era optimista. Sí. El que no era el clásico intenso, tremendo, que todo le parecía mal. Hay mucha gente que con la edad se amarga, ¿no? Se cumplen, qué sé yo, 60 o 70 años, empiezan a ver cerca al final y dicen, ya está, esto no tiene sentido, y todo les empieza a parecer mal. Sí, el viejo cascarrabias. Totalmente. ¿Vale? Hay mucho filósofo que está en esa línea, ¿no? Y dices, bueno, cuanto más viejo se hace, peor. No fue ni mucho menos el caso de tu padre, y eso me llamaba la atención. Veía todo con un optimismo siempre muy racional. Sí, y con mucha tolerancia. O sea, la tolerancia que él tenía al final se fue haciendo más bondadoso. Fue en aumento, sí. Antes era más combativo en los debates. Ya, bueno, claro, normal. Le ponían delante a la madre de un toxicómano que se acababa de morir hacía 5 días a explicarle pues las bondades de la legalización de las drogas. Claro, eran trampas mortales, ¿no?, en los programas. Y él llegaba ya ahí con la espada y el escudo. Pero según fue haciéndose mayor, la verdad que fue cada vez más jovial. Perdió mucha pátina de
de amargura o de intensidad crítica, y se fue haciendo más alegre y más positivo. Bueno, yo es que creo que el marxismo, aparte de ser un error intelectual evidente, amarga la existencia. Totalmente. No, tal cual, tal cual. Que convierte duda. a la gente, convierte a buena gente en gente amargada. Sin duda, sin duda. Mi padre, yo puedo decir lo que él decía y no me atrevo a comentarlo delante de la audiencia, que sus últimos 5 años fueron los mejores 5 años de su vida. Él lo decía así, él lo sentía así. O sea, realmente llegó a la edad del verdadero conocimiento. Piensa que mi padre, su mayor obra, la escribe ya en la senectud. Entonces, Escotado se fue, pero se fue con su pensamiento al 100%, y estaba tan agradecido a la gente que se le acercaba allí a Ibiza, ¿no? A este sitio que llegó a ser un pequeño lugar de peregrinación. Había gente en la puerta, unos con drogas para que las probara con él, otros con ganas de que le firmara un libro, pero este contacto con la gente le hizo más humano, y luego también sabía que había Escotado para rato cuando él ya no estuviera. Bueno, antes de que se marchase a Ibiza, ya en su último año, porque él se marcha poco antes de la pandemia, la pandemia la pasa allí, se marcha en 2019, si mal no recuerdo, pasó por aquí por la Contra en 2018, a finales de 2018. Bien, esos años últimos, a partir de 2016-2017, Escotado tiene una segunda juventud, y en buena medida se debe a la emboscadura, a que él mismo se muestra partidario de que así sea, viaja por toda España, y por todo y el mundo. aparte tenemos ahí al del ayuntamiento, al del cristal del El de los ayuntamiento, para que cristales, veáis, estos son los ruidos del centro de Madrid, sobre todo cuando vas a la calle, ¿no? A mí me fascina que Se ha puesto a recoger a esta hora de la mañana es se el ponen a mejor recoger momento el para vidrio. recoger el vidrio. Sí. Bueno, y ahora va el coche detrás que ha pitado. Bueno, para que veáis que lo estamos haciendo in situ, este programa aquí al lado, que es que esto es un primero y claro, quedamos muy, muy cerquita de la calle. Bien, él recorrió toda España en sus últimos años, te lo podías encontrar en casi cualquier lado, y no solo eso, sino que hasta cruzó el Atlántico Varias con veces. 70 y tantos años. Sí, ahí mostró una bondad infinita en cuanto al público, y también a él le interesaba que su obra se difundiera. Pero él decía así, de una manera muy humana, decía: hijo, yo no lo hubiera hecho si no me hubieras acompañado tú, y además no hubiera cambiado la conferencia cada vez si no hubieras estado tú siempre en el público. Entonces hicimos lo que yo llamaba el Escota Tour, que fueron 30 conferencias en 2 años, y 10 de aquellas fueron en Sudamérica. Y entonces él allí, pues a mí, que era el único espectador que asistía a todas las conferencias, las cambiaba un poco y decía: esto es porque mi hijo, para no darle siempre la misma conferencia. Pero sí, ahí ganó muchísima popularidad. Se fue a lugares tan lejanos como Buenos Aires Y Chile, está un montón de horas, o Santiago de Chile, y Montevideo, sí. Y en México es donde tiene la segunda comunidad de seguidores. y ojo que estamos hablando de un Escota ya que tenía algunos problemas de movilidad. Él a partir ¿cuándo decía que le dio el changazo? En 2018 creo que fue, Sí, ¿no? Que bueno, dijo- se cayó, se rompió el hueso sacro, eso fue ya en Ibiza, pero vamos, él andaba bien hasta que empezó a andar con dificultad, fue en los 2 últimos años. Pero estaba bien, lo que pasa que sí, que esto es agotador para una persona de casi 80 años, la metes en un aeropuerto, pues imagínate. Aparte, pues eso, yo como le acompañaba, pues le hacía de todo, ¿no? Le decía: tú quédate aquí tomando una cerveza, padre, y yo hago todo, yo facturo, yo tal cual, y entonces dice: así sí. Cualquier otro se hubiese retirado, hubiese dicho: a mí dejadme en paz, estoy tranquilito, aquí en casa, no me molestéis, que además tengo achaques. Y con Escota sucedía todo lo contrario, tenía una actividad propia de un crío de 25 años. Sí, porque también un poco, en el fondo, egoístamente me estaba ilustrando a mí, porque yo iba a asistir a esa conferencia. Entonces él, sí, por su hijo sí que lo hacía, y también por unos dineritos que ganó, también bastante generosos en todas estas conferencias. Entonces mataba a 2 pájaros de un tiro. A mí me iba formando y a la vez él iba incrementando su cuenta corriente, o sea que todo bien. También tenía cierta sentía cierta responsabilidad, pues yo recuerdo que siempre comentaba: ¿cómo es posible que no haya surgido ningún continuador de esto, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que tenga que ir un viejo a decir cosas que escandalizan todavía a mayores y jóvenes? No ha surgido nadie que coja mi batuta, ¿no? Y que continúe haciendo este tipo de apreciaciones y de comentarios, y A tu que padre le simbolice. gustaba mucho escandalizar, ¿eh? Sí, bueno, lo hacía, era algo innato, ¿no? Yo No, creo. no, y le encantaba, además se le veía la sonrisilla. Sí. Hay un vídeo que se ha visto millones y millones de veces en internet, que es esa vez que Pablo Iglesias le invitó a un programa.
Sí. en el que él con mucha tranquilidad y mucha flema le explica una serie de cosas a Pablo Iglesias. Bien, se nota, se percibe que está disfrutando como un enano. Sí que lo disfrutaba, aunque estaba nervioso como un flan, ¿eh? Luego te lo confiesa, y eso que bebe parece agua, pero no es agua, es ginebra. Lo confieso a la audiencia, y yo estaba al lado del monedero, los dos grabando la conversación, porque no sabíamos qué se iba a emitir realmente y qué parte se iba a mantener. La verdad que luego la gente de La Tuerca fue muy respetuosa y mantuvo todo el diálogo como fue ayer, y hay que dar gracias a Pablo Iglesias por la educación que mantuvo con la somanta de leches que le fue cayendo, leches intelectuales, por así decirlo. Bueno, entonces, es que la izquierda española con Escotado tenía un problema, y es que consideraba que había sido de los suyos, le tenían como referente en muchos aspectos, y se les salió del corral con muy buenos argumentos, y eso nunca terminaron. Totalmente. No sé si, pero claro, tampoco podían atacarle directamente, Yo ¿no? recuerdo la votación en el Pleno de Madrid, en el que se votó por unanimidad hacerle una estatua, y la verdad que nos invitó Begoña Villacís a asistir al acto, y cuando se votó, a mí se me saltaron las lágrimas, porque oír desde Podemos hasta Vox votar a favor en algo, pasando por todos los demás, era algo emocionante, y claro, veías que cada uno lo sentía muy suyo, y ahí es donde dices, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha conseguido que cada uno de estos colgados, ¿no? O sea, cada uno de estos acérrimos de un pensamiento que viven de pensar eso, de esa ideología, han llegado a sentirlo tan suyo? El partido al que más cercano estuvo en sus últimos años fue Ciudadanos. sí, Llegó a tener como discípulo a Albert Rivera. Sí, y hay como amigo personal a Juan Carlos Girauta, que la verdad que ha dicho unas cosas en la red. Yo invito a la gente a ver a Girauta hablando de mi padre, porque es una verdadera delicia. Pero una gran ilusión también vino después, una gran decepción, ¿vale? Con todo lo que pasó, no creo solo con mi padre, sino todos los que en algún día fuimos votantes de Ciudadanos, ahora estamos un poco desamparados, no sabemos qué hacer, a quién votar. Era un partido que iba a conseguir que las bisagras de este país no fueran los nacionalistas, ¿y qué pasa 10 años después? Pues que siguen siendo los mismos. Bueno, podemos perfectamente no votar a nadie, ¿eh, Jorge? Pues que sí, no yo pasa. creo que Nunca le pasó nada a nadie por no ir a votar. Voy a hacer como ¿vale? tú, salvo la excepción de que Jano te cogió de la oreja, me acuerdo, para que votaras en Madrid. Me llevó al colegio electoral, ¿vale? Eso es una cosa. Otra cosa distinta es que dentro del colegio electoral yo votase. Ah, sí, bueno. Que aquí hay un rollo de fuiste a votar. Fui al colegio electoral, que es distinto. Amigo. Porque además montamos un pequeño espectáculo, Jano, Sergio y yo. Sí. Y nada, pues entré y vi. Hacía la verdad tiempo que no entraba en un colegio electoral. Estuve viviendo allí, hice un numerito con las papeletas y tal. Pero de ahí a que yo me haya rebajado a semejante vulgaridad como es votar, pues ya va un trecho importante, ¿no? Que es que estaban emperrados en que fuese a votar. Y a fin de cuentas, bueno, pues tenemos algo de... Este oficio tiene algo de show business, ¿no? De negocio del espectáculo. Y dije, bueno, pues habrá que dar un poquillo de espectáculo con esta historia. Pero vamos, mi voto, sinceramente, en Madrid hay como casi 7 millones de personas. Un voto más, un voto menos no se va a notar. Pero bueno, el hecho es que, como comentaba hace un momento Alex, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, poquito después de su muerte, por unanimidad, ojo, esto no es habitual, que se haga un monumento. Un monumento, os lo decía en la introducción, un monumento en la ciudad universitaria, un lugar, pues, evidentemente, muy cercano a Antonio, pues porque él fue profesor, fue alumno, naturalmente, también en la Universidad Complutense de Madrid, y es el lugar, yo creo que perfecto para ponerle un monumento. ¿Cuándo se va a poner? Porque te lo vengo preguntando desde hace meses, Sí. y el tema no avanza. Ahí estamos. Yo también me gustaría saberlo, pero me enfrento una y otra vez contra la burocracia. Entonces, lo que sé es que puedo comentar que he tenido ya 3 reuniones, es profesor, con la Comunidad de Madrid, y bueno, ahora la última vez lo dejamos que estaban hablando con el rector de la Complutense, con la técnico de paisajismo, y esta semana tengo apuntado ahí en calendar llamarles. Lo bonito es el epitafio, y el epitafio que también reside en su lápida, en Santa Inés, en su tumba. Lo quiero decir a la audiencia por si no lo ha oído, Villacís lo comentó en aquel pleno, pero te lo he comentado a ti antes y te ha gustado mucho. Se lo voy a decir a la gente, lo que va a rezar esa estatua. Dice: quiso ser valiente y aprendió a estudiar. Entonces es como un lema, es algo que a la gente que pase por Ciudad Universitaria y se dirija a su facultad, yo creo que es una de esas frases para el pensamiento que nos va a hacer reflexionar siempre, la leamos.
Me enseñaste las fotografías de lo que va a ser el monumento. Tenemos una de cuerpo entero y otra con un gesto muy escotadiano y otra de busto. Sí, ahí estamos, por si hay que hacer plan A o plan B. Bueno, pues la verdad, si hay que hacer una suscripción pública, se hace sin ningún problema, ¿eh? Gracias. Ahora mismo tiene las estatuas Begoña en su despacho y me contaba una anécdota un amigo en común que trabaja ahí, que hay veces que entran en su despacho y ella está pensando y acariciando la calva del busto de Escota y que da una sensación un poco creepy, ¿no? O sea, como cuando está pues como el súper malvado, ¿no? Que está ahí acariciando al gatito. No, pero lo decía cariñosamente, por supuesto, y es un honor que tenga ahí a Escota para reflexionar, ¿no? Acariciar la calva de Escota mientras reflexiona. Bueno, en ambas estatuas, yo las he visto, son realistas, no le van a hacer una estatua de estas, un busto de estos horrendo de escultura moderna, que al final no sabes a quién están homenajeando, se ve que es escotado. Vamos, está tomado de una fotografía suya, además. Sí. Es una escultora muy brillante que se ha acercado a ella voluntariamente, que eso le da un mérito extra y lo ha trabajado mucho. Y bueno, esperemos que sea una realidad pronto, antes de que cambie este gobierno, porque luego se hace una promesa y ya sabes que los tiempos políticos, si esa promesa no se lleva a cabo ya la próxima legislatura. A lo mejor resulta que tenemos la estatua de Escota, que sé yo, en 2040, una cosa así. No, nos aseguraron que en 2023 salía para adelante y que iba a salir para adelante. El año próximo. Sí o sí. Vale, a ver si para el segundo Aunque bueno, aniversario a ver, son políticos, ¿no? Son políticos, tampoco podemos confiar mucho en ellos, esa es la verdad. Bueno, queridos, pues hemos llegado ya al final del programa, llevamos 40 minutos, así que con esto vamos a terminar, pues la contra dura lo que tiene que durar, no le podemos quitar más tiempo a nuestros contraescuchas. Chicos, agradezco muchísimo, no nos ha faltado de nada, ni el camión de la basura, ¿eh? Ha venido también aquí, ha acudido a la cita. El camión del vidrio. Bueno, gracias Fernando, de verdad, porque todo lo que contribuye a difundir el pensamiento de nuestro padre es fundamental y seguro que si algún contraescucha quiere que hacer alguna pregunta concreta, yo como soy seguidor tuyo, me meto ahí y se la respondo. Y si no, se la respondo directamente por email. Así que nada, embosquémonos todos y rindamos tributo al grandísimo Antonio Escotado. Muy bien, pues y a ti también muchas gracias. O sea, te agradezco muchísimo a ti, Fernando, que has venido aquí a mi casa. Igual que Jorge, soy, vamos, un seguidor acérrimo tuyo, me levanto con tu voz en mi cabeza y cada vez que quiero saber sobre la actualidad o sobre la historia recurro a ti, así que encantadísimo de tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Me acabas de sonrojar y estamos por la mañana, todavía es muy pronto para sonrojarse. Bueno, queridos amigos, pues con esto terminamos ya la contracrónica de hoy. Ha sido un placer venir aquí. Ha tenido cierto aire escotadiano, con ruidos, con el camión de la basura, etcétera, pero creo que le ha dado cierto sabor, ¿no? Estos programas hechos en remoto, estos que hago por ahí, pero que no puedes ni siquiera controlar el silencio del estudio, pero le da cierto sabor, cierta autenticidad. Bien, queridos, pues con esto me despido de vosotros, no hasta mañana porque mañana no tenemos contracrónica, que es viernes, sino hasta el próximo sábado que tendremos contraplano. Eso sí, mañana lo que tendremos es contrahistoria, así que tenéis que cambiar de canal en el caso de que estéis en iVoox porque lo va por otro canal. En YouTube es exactamente el mismo. Así que nos escuchamos mañana en la contrahistoria. Hasta mañana, amigos.